La grabación de la llamada al 112 comienza con interferencias y el ruido de la lluvia. La voz del hombre en la línea suena tensa y entrecortada. Se presenta al operador como Jan Kowalski, un camionero, y explica que se desvió de su ruta debido a un fallo del GPS y terminó en un camino rural cerca del pueblo abandonado de Yarki. Su camión se atascó y Jan salió para averiguar su ubicación exacta con un mapa de papel. Fue entonces cuando escuchó un sonido inusual que claramente no encajaba con el ruido de la lluvia. Un golpe metálico sordo, 3 golpes, luego una pausa de varios segundos y de nuevo 3 golpes. El sonido era rítmico y provenía de una casa abandonada cercana. Al acercarse e iluminar la entrada con una linterna, Kowalski notó el desorden, botellas rotas, tablas en las ventanas y basura en el interior. La puerta estaba ligeramente abierta y pudo ver una pesada trampilla en el suelo, cerrada con un gran candado de granero. Los golpes provenían claramente de debajo de la trampilla. Se alejó inmediatamente de la casa e informó al operador de su ubicación exacta, señalando que el pueblo había sido desalojado hacía mucho tiempo, por lo que no debería haber nadie dentro. Una patrulla de la ciudad más cercana, Chjanów, se dirigió al lugar y llegaría en 20 minutos para investigar la situación y averiguar quién estaba haciendo señales desde el sótano de la casa abandonada. Para entender cómo Jan Kowalski llegó a ese pueblo abandonado, es necesario retroceder unas horas. Esa noche, Jan realizaba un viaje de rutina. Llevaba casi 20 años transportando mercancías y conocía bien la autopista A4 de Katowice a Cracovia. En la caja del camión llevaba repuestos de coche, una entrega normal sin sorpresas. Para la mañana, Jan debía llegar tranquilamente a Cracovia, planeando solo una breve parada para tomar un café. La lluvia se intensificó cerca de la ciudad de Chjanów. Para un conductor experimentado como Jan, esto era algo habitual. Encendió tranquilamente los limpiaparabrisas, bajó el volumen de la radio y continuó observando atentamente la carretera. Alrededor de las 11 de la noche, el navegador le sugirió inesperadamente que tomara la carretera DW934, alegando obras más adelante. Jan se sorprendió un poco, pero no vio razones para no confiar en la tecnología. Se desvió de su ruta habitual, esperando volver pronto a la carretera principal. Al principio, la carretera parecía normal, pero pronto el asfalto fue reemplazado por grava y luego por un camino rural en mal estado. Era evidente que los camiones no habían pasado por allí en mucho tiempo. Seguir adelante era difícil y las dimensiones del camión no permitían dar la vuelta. Unos minutos más tarde, las ruedas del camión se atascaron definitivamente en la tierra mojada. Tras apagar el motor, Jan sacó un mapa de papel de la guantera para orientarse. A su alrededor no había ni una luz, ni una farola, ni señal de vida. Solo el ruido de la lluvia, la noche y los oscuros contornos de los edificios abandonados cercanos. Fue entonces cuando escuchó por primera vez un sonido que se destacaba claramente del monótono ruido de la lluvia. Un nítido golpe metálico, golpes claros, una pausa y de nuevo la repetición de los golpes. Era claramente una señal. Jan tomó una linterna y salió con cuidado del camión, dirigiéndose hacia la casa abandonada. De allí provenía el sonido, como si alguien intentara llamar la atención. En 20 minutos, una patrulla de policía de la ciudad más cercana, Chirchanov, ya estaba en camino. Jan aún no sabía que su viaje de trabajo rutinario acababa de convertirse en el comienzo de una verdadera pesadilla. Pero mientras la patrulla aún no había llegado, Jan decidió revisar la casa por sí mismo. Era imposible simplemente quedarse esperando. Tomó la linterna y se dirigió al edificio.
moviéndose lentamente por la tierra mojada y embarrada por la lluvia. El ruido de la lluvia ahogaba los demás sonidos, pero los golpes metálicos seguían siendo claros. La casa parecía como si nadie hubiera estado allí en mucho tiempo. Las ventanas estaban tapiadas, el techo hundido, las tablas húmedas y podridas. La puerta era lo único diferente. Estaba entreabierta, como si alguien hubiera entrado o salido recientemente. Deteniéndose en el umbral, Jan apuntó el haz de la linterna hacia el interior. Primero notó botellas esparcidas y objetos viejos, restos de una hoguera en el suelo y un colchón sucio en una esquina. El olor era pesado, húmedo, desagradable. Dio un paso adentro, probando con cuidado cada parte del suelo con el pie antes de avanzar. Las tablas de madera crujían bajo su peso. Los golpes se hicieron más fuertes, y ahora Jan entendió claramente que el sonido provenía de debajo del suelo. Con la linterna, siguió la dirección del sonido, y vio viejas tuberías de calefacción de metal que bajaban directamente a una pesada trampilla metálica empotrada en el suelo. La trampilla estaba cerrada con un gran candado de granero que no parecía abandonado. No tenía óxido ni suciedad. Claramente se había usado recientemente. Por unos segundos, los golpes desde abajo cesaron. Jan aguzó el oído y escuchó un susurro bajo pero claro, como si alguien abajo se hubiera detenido, escuchando sus acciones arriba. Se inclinó lentamente hacia la trampilla y dijo en voz baja que la ayuda ya estaba en camino. Inmediatamente, en respuesta, sonó una nueva serie de golpes, aún más fuertes, más desesperados. Estaba claro que la persona de abajo lo había escuchado, y ahora le suplicaba literalmente que no se fuera. Sin herramientas, era imposible abrir la trampilla. Jan retrocedió, se dirigió a la salida y volvió a salir bajo la lluvia, sintiendo una tensión y ansiedad crecientes. Al volver al camión, encendió las luces de emergencia para que a la policía le resultara más fácil encontrarlo. Jan revisó de nuevo su teléfono, se aseguró de que la señal era buena y se quedó esperando junto a la cabina. Los minutos hasta la llegada de la patrulla parecieron interminables. Jan intentaba comprender cómo era posible que alguien estuviera encerrado en el sótano de esa casa abandonada. Poco después, a lo lejos, aparecieron las luces de un coche de policía. En ese momento quedó claro. El viaje de trabajo rutinario de un camionero ya se había convertido en una historia aterradora, y esto era solo el principio. Las luces del coche patrulla iluminaron el camino embarrado por la lluvia cerca de la casa. Eran las 23:35 del 14 de octubre de 2023. Jan hizo una seña con la mano de inmediato, indicando a los oficiales hacia dónde ir. 2 policías salieron del coche y examinaron el lugar en silencio antes de dirigirse a la entrada. Se movían con confianza y rapidez, comprendiendo claramente la gravedad de la situación. Al entrar, los oficiales se detuvieron brevemente, inspeccionando la habitación. Los haces de las linternas se deslizaban lentamente por las paredes y la basura del suelo. En el aire flotaba un pesado olor a humedad y abandono. El mismo sonido metálico se repitió de nuevo, claro y nítido. 3 golpes, una pausa corta y otros 3. Los policías se miraron, asintieron el uno al otro y apuntaron las linternas hacia la trampilla. El candado era realmente nuevo y sin signos de óxido. Entre la ruina y la suciedad general, esto parecía sospechoso. Quedó claro de inmediato que no había tiempo que perder. Uno de los policías fue al coche y regresó con una pesada palanca. Unos cuantos golpes fuertes y el candado de granero cayó con estruendo sobre el suelo de madera. Cuando abrieron la trampilla, un olor agudo y sofocante subió desde abajo, haciendo que ambos policías retrocedieron involuntariamente.
Superando la repulsión, apuntaron las linternas hacia el interior, tratando de distinguir algo en la profundidad del sótano. Al principio hubo un silencio total. Luego, desde abajo, se escuchó un leve sonido de movimiento. A la tenue luz aparecieron dos rostros, pálidos y asustados. Eran Kasia y Pavel. La chica tenía unos 19 años, el chico unos 14. Ambos parecían extremadamente demacrados. La ropa les colgaba en harapos sucios, el pelo enmarañado y sus ojos reaccionaban con dificultad a la luz de las linternas. Los policías les ayudaron a subir, sujetándolos de los brazos, ya que apenas podían caminar por sí mismos. A las 23:45 los sacaron a la calle y los subieron al coche patrulla. Cubrieron a la chica con una chaqueta y le dieron una botella de agua al chico. Ambos apenas hablaban y solo respondían con leves movimientos de cabeza a las preguntas sobre si oían y entendían lo que estaba pasando. Se llamó urgentemente a una ambulancia. Los médicos llegaron rápidamente y confirmaron la evaluación inicial. Agotamiento severo, deshidratación, hipotermia grave. Ambos fueron enviados inmediatamente al hospital. Mientras tanto, los policías regresaron a la trampilla para registrar la situación en el sótano. Abajo hacía frío, estaba sucio y oscuro. En el suelo había un viejo colchón, empapado de humedad y cubierto de moho. En una esquina había un cubo de plástico que claramente servía de inodoro. Cerca, en el suelo, había una cuchara de metal cubierta de suciedad y óxido. Los policías comprendieron de inmediato que fue con ella con la que Kasia había hecho la señal. La casa y el área circundante fueron acordonadas y se asignaron agentes para proteger la escena del crimen. Jan Kowalski estaba de pie cerca de su camión, observando cómo los agentes trabajaban y registraban las pruebas encontradas. Poco a poco, se daba cuenta de que se había convertido en un participante involuntario de una historia verdaderamente aterradora y enrevesada. Un poco más tarde, los oficiales informaron por radio a la comisaría los primeros detalles del caso, clasificándolo oficialmente como un delito grave. En el informe se anotó la hora exacta de llegada al lugar y el momento del hallazgo de las víctimas. Ya en ese momento era evidente que una llamada rutinaria a la policía se había convertido en el comienzo de una de las investigaciones más sonadas y complejas de los últimos años en esa región. Kasia y Pavel, ya rescatados, se encontraban en el hospital, mientras que en la escena del crimen continuaba el trabajo a gran escala de los agentes. La policía examinaba minuciosamente la casa y el área circundante, registrando cada pequeño detalle. Era evidente que el hallazgo en el sótano era solo el principio, y que tendrían que investigar la situación mucho más a fondo. Mientras tanto, en el hospital ya había agentes de policía de guardia, esperando que los médicos dieran permiso para una primera entrevista con las víctimas. La primera en hablar fue Kasia. A pesar de su agotamiento extremo, fue capaz de responder a las preguntas de manera breve y clara. Su voz sonaba baja, las palabras le salían con dificultad, pero aún así pudo explicar quién estaba detrás de lo que sucedía en la casa abandonada. Kasia dio un nombre, Zbigniew Novak. Explicó que él nunca se había presentado por su nombre. Exigía que lo llamaran padre, prohibiendo cualquier otro trato. Kasia se enteró del nombre por casualidad. Una vez vio una vieja identificación de minero que Novak había dejado caer descuidadamente al suelo. En el documento figuraban su nombre y una fotografía. Kasia memorizó esa información de inmediato, consciente de que podría ser importante. La verificación del nombre tardó menos de 10 minutos. En la base de datos de la policía de Silesia, Zbigniew Novak figuraba como un exminero de 52 años,
con antecedentes por conflictos domésticos y amenazas. Después de ser despedido de la mina, vivía de subsidios, abusaba del alcohol y no tenía familia. Hacía varios años su esposa lo había dejado, y los vecinos lo describían como una persona reservada, grosera y propensa a la agresión. Su dirección era una casa particular en las afueras de Chanov, no lejos del pueblo abandonado de Yarki. Los agentes comprendieron de inmediato que habían encontrado una pista importante. Según sus datos, Novak efectivamente frecuentaba esos lugares, recogía chatarra, se llevaba equipos viejos. Todo indicaba que él podría haber utilizado la casa abandonada como refugio temporal y como lugar para esconder a las víctimas. La información llegó rápidamente a la central. Se decidió proceder a su detención. La policía sabía que Novak era una persona impredecible, especialmente bajo los efectos del alcohol, y que debían actuar con rapidez. Si se daba cuenta de que la policía conocía su implicación, podría huir o intentar destruir pruebas. Se emitió una orden de búsqueda a todas las patrullas de la zona. El primer lugar a registrar fue un bar en el centro de Chansanov, donde a menudo veían a Zbigniew o las noches. Varios coches patrulla se dirigieron allí de inmediato. Se acercaron en silencio, sin sirenas. El bar estaba lleno, sonaba música, y ninguno de los clientes sospechaba que varias personas habían entrado no para relajarse. Los policías pasaron tranquilamente entre las mesas, examinando los rostros de los clientes. Uno de los oficiales notó a un hombre en una esquina, canoso, con una chaqueta de trabajo y la cara sin afeitar. Estaba sentado frente a un vaso a medio beber, apoyado en la mesa con los codos, y parecía cansado, casi indiferente a lo que sucedía a su alrededor. En su rostro no había miedo, sino más bien una apatía habitual. Era Zbigniew Novak. Los agentes actuaron con rapidez y en silencio. Uno se acercó por detrás, otro por el lado. Unos movimientos seguros y el hombre ya estaba de pie, presionado contra la pared. No se resistió ni intentó justificarse. Simplemente guardó silencio y miró al suelo. Sacaron a Zbigniew Novak del mar, lo subieron a un coche patrulla y lo llevaron a la comisaría. En su rostro no había sorpresa, como si supiera que este momento llegaría tarde o temprano. Mientras estaba sentado en el pasillo de la central, los investigadores ya revisaban los informes y preparaban el material para el interrogatorio. Ahora este caso tenía un nombre, y ese nombre se convirtió en la primera pista real en la larga cadena de acontecimientos que comenzó aquella noche, cuando Jan Kowalski detuvo su camión junto a la casa abandonada. Mientras los agentes llevaban a Zbigniew Novak a la comisaría, en la escena del crimen continuaba el minucioso trabajo del equipo de investigación. Los investigadores regresaron al sótano para realizar una inspección exhaustiva del lugar donde habían estado retenidos Kasia y Pavel. Ahora podían examinar con calma todo lo que antes había pasado desapercibido, los detalles que a menudo resultan ser los más importantes. El lugar resultó ser pequeño, techo bajo, paredes de hormigón, cubiertas en algunas partes por manchas de humedad. El aire estaba viciado, pesado, olía a moho y podredumbre. Incluso con la luz de potentes linternas, en las esquinas quedaban zonas donde la oscuridad parecía absorber la luz. El suelo era irregular, sucio, con charcos de agua estancada. En una esquina yacía un viejo colchón, empapado de humedad y ya en proceso de descomposición. La superficie estaba rota y trozos de algodón sucio sobresalían del interior. Al lado había un cubo de plástico que se usaba como inodoro. Todo esto se registró en el acta y en fotografías. Cada detalle podía ser crucial para la base probatoria. Un poco más allá, en el suelo, los investigadores notaron docenas de colillas de cigarrillos. Estaban por todas partes, cerca del colchón, junto a la pared, al lado de la escalera. A primera vista era solo basura, pero la cantidad parecía excesiva.
Todos los hallazgos fueron recogidos cuidadosamente y empaquetados para análisis de laboratorio. Solo más tarde, después de los exámenes y las conclusiones de los médicos, quedó claro que esos cigarrillos estaban directamente relacionados con las lesiones encontradas en Kasia y Pavel. En el momento de la inspección, era simplemente una serie de pruebas que requerían verificación. El hallazgo más importante en el sótano fue una cuchara de metal que yacía junto a la pared, cerca de una ancha tubería de agua. Tenía restos de óxido y suciedad vieja, pero la cuchara se había usado claramente hacía poco. El metal en el borde estaba desgastado, como si hubieran golpeado con ella durante mucho tiempo y con frecuencia. La tubería atravesaba toda la casa y subía hacia la parte habitable. Resultó ser ideal para conducir el sonido. Los investigadores inmediatamente relacionaron este hallazgo con el relato del camionero Jan Kowalski. Todo encajó. Los golpes que escuchó provenían precisamente de esa tubería. Incluso los golpes débiles con un objeto metálico producían un eco agudo, claramente audible desde el exterior. Esa era la señal gracias a la cual todo se descubrió. Una simple cuchara resultó ser lo que salvó a 2 personas. El equipo de investigación continuó registrando detalles hasta altas horas de la noche. Cada prueba se empaquetaba cuidadosamente y se anotaba en el acta. El sótano adquirió definitivamente la apariencia de un espacio cerrado donde la vida de las personas se había reducido durante años a unos pocos metros cuadrados, un cubo y trozos de tela podrida en el suelo. La impresión de lo visto fue dura incluso para aquellos que llevaban muchos años trabajando en la policía. Para cuando finalizó la inspección, quedó claro que la investigación tenía una imagen casi completa de lo sucedido. Faltaba comparar las pruebas con los testimonios de Kasia, Pavel y el propio Novak. Todos los datos ya se estaban transmitiendo al departamento, donde se preparaban para el primer interrogatorio serio. La noche, que comenzó con una alarmante llamada al 112, ahora se llenaba de hechos, y cada uno de ellos se unía en una única y aterradoramente real historia. Zbigniew Novak fue llevado a la comisaría alrededor de la 1:30 de la madrugada. Había pasado casi 1 hora desde su detención en el bar, y ahora los agentes de la comisaría lo veían por primera vez con sus propios ojos. Los policías que lo llevaron a la comisaría destacaron más tarde en sus informes el comportamiento extremadamente extraño y atípico del hombre, especialmente considerando la gravedad del delito del que se le sospechaba. En los primeros minutos después de que lo sentaran en la central, Novak parecía completamente desorientado y ausente. Guardaba silencio y no reaccionaba a las preguntas estándar del oficial de servicio sobre su estado y si entendía los motivos de su detención. Olía fuerte y penetrantemente. Incluso a distancia, era evidente que había estado bebiendo alcohol durante mucho tiempo y en grandes cantidades. En un momento, el detenido intentó levantarse de la silla, pero inmediatamente se volvió a sentar pesadamente, como si hubiera perdido el equilibrio. Varias veces, el oficial de servicio intentó hablar con Novak para averiguar si era consciente de dónde estaba y por qué había sido detenido. En respuesta, solo hubo frases sin sentido, llenas de palabras inconexas y pausas entrecortadas. En sus palabras se mezclaban quejas de dolor de cabeza, peticiones de agua y vagas afirmaciones de que había habido un error y que la detención no tenía nada que ver con él. Sin embargo, unos minutos después, mientras los oficiales rellenaban el informe, Novak pronunció de repente una frase extraña y muy importante. El agente de policía que redactaba los documentos lo anotó inmediatamente en su informe. El detenido dijo que no se había dado cuenta de inmediato de que habían encontrado a su familia. La palabra familia que utilizó llamó inmediatamente la atención de los oficiales de la central. Sonaba extraño e inapropiado,
pero en ese momento no podían entender a qué se refería Novak. Los policías intentaron hacer algunas preguntas para aclarar, pero el hombre se calló y no volvió a decir una palabra. Su mirada se volvió vacía de nuevo, como si no entendiera por qué había dicho eso, ni qué querían de él. Más tarde, cuando los investigadores comenzaron a relacionar esta frase con las pruebas encontradas en la casa, su significado empezó a aclararse gradualmente. Entonces comprendieron que no era solo un desliz casual o un desvarío de borracho. La palabra familia se correspondía directamente con lo que Kasia contaba sobre el tiempo que pasó en el sótano y las exigencias de Novak de que lo llamaran padre. Ahora se hacía evidente que detrás de esto había un motivo más profundo y aterrador, relacionado con su vida personal y su pasado. Los investigadores comprendieron que la frase del detenido sería central para la siguiente fase de la investigación. Ahora tenían la tarea de descubrir qué quería decir Novak con ese concepto, y cuánto tiempo había vivido en una realidad tan horrible como para secuestrar y retener a otras personas, obligándolas a llamarlo algo que en realidad no era. Mientras los policías rellenaban los documentos, en la oficina de al lado ya se preparaban para un interrogatorio serio. Sabían que les esperaba una conversación dura y difícil, pero también entendían que en ese momento tenían la primera clave seria para comprender el comportamiento del detenido y todas las circunstancias de este sombrío caso. Novak ya se encontraba en una celda de detención temporal cuando los investigadores comenzaron a recibir los primeros datos médicos del hospital. Durante la noche del 18 al 19 de octubre, los médicos completaron el examen de Kasia y Pavel, y a las 8 de la mañana del 19 de octubre de 2023, los informes oficiales llegaron a manos de la policía. Estos documentos revelaron por primera vez, de manera clara y objetiva, la imagen de lo que había sucedido en el sótano de la casa abandonada. Según los informes médicos, el estado de ambos era crítico. Los médicos registraron un agotamiento severo debido a la prolongada falta de alimentos y agua. Kasia, que en el momento del examen tenía 19 años, pesaba solo 37 kilogramos, lo que correspondía a un grado extremo de agotamiento y una forma grave de distrofia. Los indicadores de Pavel eran aún peores. Los médicos notaron un grave retraso en el desarrollo y un peso extremadamente bajo. Además, las radiografías revelaron fracturas antiguas, mal consolidadas por la falta de atención médica. Ambos tenían lesiones en las costillas y las muñecas, y Kasia también una lesión antigua en el tobillo. Estas lesiones se habían producido varios meses antes de su liberación. Sin embargo, la prueba más importante la encontraron los médicos ya en el examen inicial. Lesiones cutáneas redondas y características en los brazos y antebrazos de las víctimas. Algunas de las lesiones parecían recientes, otras ya estaban cicatrizadas. Los médicos informaron inmediatamente a la policía, y por la mañana llegaron al hospital los criminalistas, que registraron detalladamente las marcas. El examen continuó durante todo el día, y alrededor de las 8 de la tarde, los investigadores recibieron el informe. Según las conclusiones de los criminalistas, las lesiones redondas eran quemaduras que coincidían completamente con las marcas de colillas de cigarrillos. Esto permitió suponer que las colillas encontradas en el sótano podrían haber sido el instrumento utilizado para infligir las lesiones. Para una confirmación definitiva, se requería un análisis comparativo adicional. Estos datos influyeron significativamente en el curso de la investigación. Si antes las acciones del sospechoso se calificaban solo como detención ilegal, ahora la policía consideraba también el cargo de tortura, lo que elevaba el caso a la categoría de delito especialmente grave. Así, la investigación obtuvo bases sólidas para seguir trabajando.
los agentes entendieron que tendrían que realizar análisis periciales adicionales, verificar posibles pistas falsas y estudiar el pasado de Zbigniew Novak. Solo después de eso podrían proceder a la primera conversación seria con el sospechoso para establecer finalmente sus motivos. Mientras los criminalistas examinaban las colillas y los resultados de los exámenes médicos, los agentes volvieron a inspeccionar las zonas habitables de la casa de Zbigniew Novak. El sótano ya había proporcionado muchos detalles importantes, pero arriba también podría esconderse algo significativo. La policía necesitaba entender qué hacía exactamente Novak cuando nadie lo observaba. Por dentro, la casa tenía el aspecto típico de la vivienda abandonada de una persona con dependencia alcohólica. Por todas partes había cosas esparcidas, ropa, botellas y basura vieja. En las habitaciones había un desagradable olor a alcohol y humedad. Al principio parecía que no se encontraría nada útil. Sin embargo, en la esquina de una de las habitaciones, los agentes descubrieron algo inesperado. Junto a la pared había montones de chatarra, tuberías oxidadas, trozos de cable, piezas de metal y barras de refuerzo. Todo estaba cuidadosamente clasificado y claramente preparado para ser llevado a un punto de reciclaje. En algunos objetos aún no se había asentado el polvo, lo que significaba que los habían recogido recientemente. Los criminalistas registraron el hallazgo y confirmaron que el metal había sido clasificado y preparado con un propósito específico. Este hallazgo se convirtió en clave. Los investigadores lo relacionaron rápidamente con el estado de Kasia y Pavel. Era evidente que probablemente eran ellos quienes realizaban este pesado trabajo físico. Ahora, además de infligir dolor sistemáticamente, surgía otro motivo: el uso de las personas retenidas como mano de obra. Así, los agentes obtuvieron un doble motivo para el crimen. Las colillas y las quemaduras indicaban crueldad, mientras que el metal clasificado apuntaba a la explotación. La casa, que a primera vista parecía solo la vivienda descuidada de una persona con dependencia alcohólica, resultó ser un lugar con un claro sistema de coacción. La investigación obtuvo bases importantes para seguir trabajando. Los expertos debían confirmar definitivamente la conexión entre los objetos encontrados y las lesiones de las víctimas. Quedaba por delante un análisis más profundo del pasado del sospechoso para averiguar qué llevó exactamente a Zbigniew Novak a actuar de esa manera. Mientras los criminalistas examinaban las colillas y las quemaduras, los investigadores solicitaron de los archivos de la policía de Shranov todo el material relacionado con el pueblo de Sharki. Esta era una comprobación estándar, pero fue precisamente la que llevó a la investigación a un descubrimiento inesperado. Resultó que 6 meses antes de los hechos actuales, en abril de 2023, la policía recibió una llamada de un recolector de setas local. Informó que, mientras recogía setas, vio en la ventana de una casa abandonada en Sharki el rostro pálido y asustado de una joven. La llamada fue registrada oficialmente y marcada como pendiente de verificación. Una patrulla de servicio se desplazó inmediatamente al lugar, pero los policías trataron la verificación de manera formal. Inspeccionaron la casa solo desde el coche. En el informe se indicó que la casa estaba abandonada, las ventanas tapiadas y no se encontraron signos de la presencia de nadie. Los policías decidieron que el recolector de setas había confundido un reflejo con una persona o había visto a uno de los vagabundos que a menudo aparecían por esos lugares. Con esto, la verificación se dio por concluida. Ahora, 6 meses después, los investigadores leían el antiguo informe con ojos completamente diferentes. El rostro en la ventana muy probablemente pertenecía a Kasia. En abril, ella ya estaba en la casa y pudo haber visto al recolector de setas intentando de alguna manera llamar su atención.
Para los investigadores, quedó claro que fue entonces cuando surgió la oportunidad de prevenir todo lo que sucedió después. Pero debido a una inspección superficial, la oportunidad se perdió. Este hallazgo en los archivos se convirtió en un punto doloroso para la investigación. La jefatura de policía comprendió que una investigación interna sería inevitable. La responsabilidad de los patrulleros se convertía ahora en una cuestión aparte y complicada. Ahora la investigación no solo tenía una oportunidad perdida, sino también una razón seria para revisar todo el caso de nuevo. La llamada de archivo, que a primera vista parecía una formalidad, en realidad revelaba la profundidad de la tragedia y mostraba cuán importante era cada detalle omitido. A los investigadores les esperaba una nueva etapa, el estudio detallado de la personalidad y el pasado de Zbigniew Novak. Solo esto podría ayudarles a entender cómo llegó a tal punto y por qué precisamente esa casa se convirtió en parte de su plan. Los investigadores solicitaron todos los archivos disponibles, documentos personales y materiales de investigaciones previas sobre Novak. En poco tiempo, sobre las mesas de los agentes yacían viejos informes policiales, conclusiones médicas y actas de interrogatorios a testigos sobre un conflicto familiar ocurrido en 2015. De los materiales se desprendía que, 8 años atrás, la esposa de Novak había acudido oficialmente a la policía en busca de ayuda. Afirmaba que su marido mostraba regularmente crueldad y agresión hacia ella y sus hijos, lo que la obligó a abandonar el hogar. Según sus palabras, los conflictos físicos eran constantes e insoportables, y en uno de los episodios incluso tuvo que acudir al hospital en busca de ayuda por las lesiones sufridas. Un detalle importante en el caso fue que junto con la esposa se marcharon también 2 menores, la hija mayor y el hijo menor. La partida de la familia destrozó por completo la vida personal de Novak, dejándolo en soledad y aislamiento. Esto fue confirmado por los vecinos, a quienes los investigadores interrogaron adicionalmente. Contaron que, después de que la familia se fuera, el comportamiento del exminero cambió drásticamente. El hombre se encerró en sí mismo, apenas se comunicaba, bebía mucho y pasaba el tiempo solo. A veces, los vecinos lo veían hablando solo mientras deambulaba por el pueblo abandonado. Anteriormente, Zbigniew había sido minero y había trabajado en la mina local durante muchos años, pero tras el cierre de la empresa se quedó sin trabajo y sin medios de subsistencia. Al quedarse sin un ingreso estable, comenzó a recoger y vender chatarra que encontraba en los asentamientos obreros abandonados, los llamados osadas, dispersos por la región. Esta vida no solo agravó su estado psicológico, sino que también se convirtió en una parte importante del cuadro general del crimen. Los psicólogos criminalistas, tras estudiar detenidamente su biografía y los testimonios de los testigos, llegaron a la conclusión de que la pérdida de su familia podría haberle causado un grave trauma psicológico. Al encontrarse en un prolongado aislamiento social y en una difícil situación económica, construyó gradualmente a su alrededor una nueva realidad en la que intentaba reproducir la familia perdida. Fue esto lo que pudo haberlo llevado al secuestro de Kasia y Pavel, quienes se convirtieron en participantes involuntarios de una terrible y distorsionada puesta en escena. La investigación recordó de nuevo las palabras dichas por el sospechoso durante su detención. En ese momento, los policías pensaron que sus comentarios eran inconexos y producto del alcohol, pero ahora esas frases cobraban sentido. Exigía que los secuestrados se dirigieran a él con la palabra que normalmente se usa para un padre, porque así quería recuperar la sensación de tener una familia. Para él, no era solo un juego o una forma de control, sino un intento real de restaurar su propia vida perdida. Así, a partir de hechos aparentemente aislados, se fue construyendo ante la investigación un perfil completo y sombrío del crimen. Ahora,
La policía tenía dos motivos claros: la explotación física de los secuestrados para ganar dinero con la recolección de chatarra, y un motivo psicológico: la restauración de la estructura familiar perdida 8 años atrás. La investigación tenía un perfil psicológico completo de Zbigniew Novak y una idea clara de los motivos de sus acciones. Los materiales recopilados permitieron a los agentes prepararse para la siguiente y decisiva etapa de la investigación: un duro interrogatorio al sospechoso. Ahora, conociendo su psicología, sus puntos débiles y las razones de su comportamiento, los investigadores estaban listos para estructurar el interrogatorio de manera que Novak ya no pudiera ocultar la verdad. Cuando los investigadores entraron en la sala de interrogatorios, Novak tenía un aspecto completamente diferente al del momento de su detención. Completamente sobrio, estaba sentado a la mesa, con la cabeza gacha y evitando el contacto visual con los agentes. La policía tenía en sus manos todo el material y las pruebas necesarias. Los investigadores sabían por dónde empezar y cómo llevar la conversación para desmantelar paso a paso sus intentos de defensa. Primero, los agentes le mostraron las fotografías médicas con las claras marcas circulares de quemaduras en los brazos de las víctimas. Los especialistas ya lo habían confirmado. Las lesiones coincidían perfectamente con las colillas de cigarrillos encontradas en la casa del sospechoso. Novak echó un vistazo rápido a las fotos e inmediatamente desvió la mirada. Comenzó a asegurar a la investigación que no había hecho daño a nadie y que no tenía nada que ver con esas lesiones, aunque su voz sonaba insegura y sus palabras parecían forzadas y poco convincentes. Entonces, los agentes pasaron a la siguiente parte de las pruebas. Desplegaron sobre la mesa las fotografías de la chatarra encontrada en la casa y preparada para la venta. Cuando Novak afirmó que Kasia y Pavel lo ayudaban voluntariamente, los investigadores le recordaron directamente el sótano, cerrado con un candado de granero, y la total imposibilidad de que Kasia y Pavel salieran libremente. Ante esto, Novak no supo qué responder, claramente desconcertado, y comprendiendo que cualquier explicación sonaría absurda. Viendo esto, los investigadores llevaron gradualmente la conversación hacia su pasado. Le recordaron con calma y brevedad que sabían cómo, muchos años atrás, su esposa lo había abandonado junto con su hija mayor y su hijo menor debido a su difícil carácter. Al oír esto, Novak se calló, se tensó visiblemente y bajó aún más la mirada. Claramente no esperaba que los investigadores tocaran ese tema. El golpe principal fue el testimonio de Kasia. Los investigadores leyeron sus palabras registradas en el acta del interrogatorio. Novak los obligaba a ambos a llamarlo padre, Ojciech. Estas palabras coincidían plenamente con las conclusiones de los psicólogos, que creían que el sospechoso intentaba recrear la familia que había perdido muchos años atrás. Al oír esto, Novak se quedó paralizado. Su rostro se volvió completamente inmóvil, y los agentes sintieron que ahora ya no podría negar lo evidente. Por un momento, la sala se quedó en silencio. Los investigadores no rompieron el silencio deliberadamente, dando al sospechoso tiempo para darse cuenta de la desesperanza de su situación. En ese momento, los agentes ya tenían preparada otra prueba irrefutable de la que Novak aún no sabía nada. Era esta prueba la que debía despojarlo finalmente de la posibilidad de rechazar las acusaciones y llevar la investigación a una confesión completa. Novak continuaba en silencio, sin dar a la investigación las respuestas que necesitaban. Mientras tanto, en el hospital, Kasia y Pavel habían contado a los investigadores mucho más de lo que el sospechoso podría haber imaginado. Sus testimonios se convirtieron en la prueba decisiva
de cómo y por qué ambas personas pasaron tanto tiempo cautivas sin intentar ni una sola vez liberarse. Los agentes escucharon atentamente a Cassia, que parecía extremadamente agotada y deprimida, pero explicó con firmeza cómo era su rutina diaria. El sótano donde los encontraron no solo servía como lugar para dormir, sino literalmente como una celda de prisión. La trampilla siempre se cerraba desde arriba con un pesado candado, cuya llave solo tenía Novak. Solo los dejaba salir cuando iba a trabajar o al bar local en Chranov. Cassia describió detalladamente un día típico. Cada mañana, Novak los sacaba del sótano y los obligaba a caminar por el pueblo, donde recogían chatarra de las casas abandonadas. Se ocupaban de pequeñas piezas de metal, trozos de alambre, tornillería y barras de refuerzo. Todo lo más pesado lo cargaba el propio Novak. Pavel aclaró un detalle importante. Él llegó a casa de Novak casi un año después de que Cassia ya estuviera allí. Para entonces, la chica estaba completamente abatida y ni siquiera intentaba resistirse. En los primeros días, Pavel notó cuánto miedo le tenía al secuestrador, y pronto entendió por qué. Al principio de su estancia, Novak mostró crueldad también hacia él, causándole un fuerte dolor y dejándole las primeras quemaduras de colillas de cigarrillos. De esta manera, le dejó claro a Pavel de inmediato las consecuencias que le esperarían ante cualquier desobediencia. Esta violencia física, ya familiar para Cassia, doblegó rápidamente también su voluntad. Después de eso, un profundo miedo los paralizó psicológicamente. Con el tiempo, a la crueldad se sumaron la desnutrición constante y el agotamiento físico, privando a ambos definitivamente de la capacidad de resistirse o intentar escapar. Novak siempre estaba cerca, observando atentamente cada movimiento. Constantemente llevaba una palanca en las manos, e incluso en estado de ebriedad, seguía siendo agresivo e impredecible. Cualquier intento de desviarse de sus instrucciones era reprimido con amenazas silenciosas pero concretas. El pueblo estaba completamente aislado. El núcleo habitado más cercano, Chranov, estaba a casi 10 kilómetros. En combinación con la desnutrición, esto hacía que cualquier idea de fuga fuera inútil. Los expertos confirmaron a la investigación que tal combinación de crueldad, control físico y presión psicológica reprime eficazmente la voluntad de las víctimas. Las víctimas no intentaron escapar simplemente porque hacía tiempo que habían perdido la fe en esa posibilidad. Así, el cuadro del crimen se volvió claro y coherente. Primero, Novak los doblegó con violencia física. Luego, consolidó el resultado con presión psicológica, creando condiciones en las que la fuga perdió todo sentido. Los testimonios de Cassia y Pavel ya no eran solo sus recuerdos, sino pruebas irrefutables que demostraban el sistema metódico y premeditado de control violento organizado por el sospechoso. Ahora los investigadores disponían de todo el material y los testimonios necesarios para obtener la confesión final de Novak. El siguiente paso le correspondía a él. Seguir negándolo no tenía sentido. La investigación estaba completamente preparada. Solo quedaba escuchar sus propias palabras. Los agentes de policía consideraban que Novak no tenía ninguna posibilidad de eludir su responsabilidad. Sobre la mesa ya estaban todos los materiales del caso: informes médicos, resultados de peritajes, testimonios. Pero Novak seguía negando obstinadamente los hechos de tortura. En el interrogatorio final, intentó presentar todo lo sucedido como un acuerdo mutuo y una ayuda voluntaria. Durante la conversación con los agentes, Novak se mostró cauto, a veces se trababa, evitaba mirarlos a los ojos. Se notaba cómo le temblaban los dedos mientras repetía una y otra vez la misma versión: que había recogido a Cassia y a Pavel cuando estaban en la calle y necesitaban ayuda,
Insistía en que simplemente les había dado un techo y que ellos habían accedido a ayudarle a recoger chatarra por voluntad propia. Explicaba las duras condiciones de vida por su pobreza y su alcoholismo crónico, intentando despertar la compasión o al menos la comprensión de los investigadores. Pero cuando la conversación volvió a los daños físicos, incluidas las quemaduras, Novak se puso visiblemente nervioso. Su mirada comenzó a vagar por la sala de interrogatorios, sus palabras sonaban menos seguras. Insistía en que las lesiones se habían producido accidentalmente durante el trabajo y que él no tenía una relación directa con ellas. Pero los agentes ya sabían cómo desmontar esa versión. El momento clave resultó ser el testimonio de Pavel. Recordando el episodio que fue un punto de inflexión para él, Pavel relató detalladamente la situación con un radiador de metal. Explicó que se le cayó accidentalmente un objeto metálico pesado y Novak se acercó a él de inmediato y en silencio y deliberadamente le aplicó un cigarrillo encendido en la mano. Pavel recordó muy claramente las palabras que Novak pronunció después. Dijo que de esa manera le enseñaba a Pavel a ser más atento para que sujetara mejor las cosas que le confiaban. Los agentes vieron lo difícil que era para Pavel recordar ese momento. Cada palabra fue pronunciada con una tensión notable, pero sonaba sincera y convincente, destruyendo por completo la versión del sospechoso sobre accidentes y voluntariedad. Justo después de Pavel, los agentes volvieron a escuchar a Kasia. Ella confirmó cada palabra de su compañero, añadiendo un detalle importante. Al principio, realmente creyeron que Novak quería ayudarlos, pero muy pronto su comportamiento cambió. Aparecieron amenazas, castigos y una dura represión. Kasia especificó que durante mucho tiempo tuvo miedo incluso de pensar en resistirse, ya que eso solo conducía a más crueldad. Tras presentar estos testimonios, la confianza de Novak desapareció por completo. Ya no podía oponerse de forma convincente, solo repetía en voz baja e incoherente que lo habían entendido todo mal. Sin embargo, sus excusas ahora parecían patéticas e inútiles. En esta etapa, la investigación tenía una cadena de acontecimientos completa y clara. Primero, Novak creó engañosamente la apariencia de ayuda, y luego sometió a Kasia y Pavel con crueldad física y amenazas, convirtiendo sus vidas en un miedo y una impotencia constantes. Ahora los agentes tenían todos los hechos necesarios que confirmaban no solo el secuestro, sino también la tortura, la retención y la absoluta anulación de la personalidad de ambas víctimas. La investigación disponía de información completa y exhaustiva. Solo quedaba reconstruir cada evento en la secuencia correcta, paso a paso. Ahora se podía pasar con confianza a la siguiente etapa de la investigación, la reconstrucción detallada de cómo Kasia y Pavel cayeron en manos de Novak y cómo sus vidas quedaron definitivamente bajo su control. El grupo operativo llegó a la etapa final de la investigación. Ahora debían reconstruir completamente todo el cuadro de lo sucedido. Los eventos fueron reconstruidos paso a paso, desde el momento del secuestro hasta la noche en que Kasia y Pavel fueron rescatados. En otoño de 2021, Kasia, de 17 años, se escapó de un orfanato en Katowice. Se dirigía hacia Cracovia con la esperanza de encontrar trabajo y empezar una nueva vida, pero pronto se encontró sin dinero y sin ayuda en las afueras de la ciudad de Chrzanów. Fue aquí donde la vio Zbigniew Novak. El hombre parecía tranquilo y le ofreció ayuda, comida y un lugar donde pasar la noche temporalmente. Kasia aceptó, sin comprender aún que esa decisión cambiaría su vida para siempre. Los primeros días no presagiaban nada malo, pero cuando la chica intentó marcharse, Novak mostró inmediatamente su agresividad. Tratando de retenerla, empujó fuertemente a Kasia contra unos escalones de hormigón, y ese día sufrió su primera fractura grave de brazo,
que más tarde fue registrada por los peritos como una lesión antigua y mal consolidada. Fue después de este incidente cuando la chica sintió por primera vez el cruel método de castigo de Novak, una quemadura de cigarrillo. Así comenzó su nueva realidad, miedo y sumisión total. En el verano de 2022, Novak tuvo un segundo cautivo, Pavel, un adolescente sin hogar de Hranov, que llevaba mucho tiempo viviendo en la calle. Novak le ofreció a Pavel comida y trabajo por unos días. El adolescente confió en él, sin sospechar aún que había caído en una trampa. En los primeros días, Pavel vio a Kasia, reservada y asustada, pero no tuvo tiempo de entender lo que pasaba antes de recibir su primera lección de obediencia. Novak lo golpeó por una falta que Pavel ni siquiera pudo recordar. Este ataque le costó al adolescente una costilla rota, y pronto sintió también la primera quemadura de cigarrillo en la piel, que le dejó una marca para siempre. Así, Kasia y Pavel quedaron atrapados en un círculo vicioso de violencia diaria y trabajo pesado. Cada día, Novak los obligaba a recoger chatarra en las casas abandonadas del pueblo de Yarki. A su alrededor solo había un profundo vacío. El núcleo habitado más cercano estaba a 10 kilómetros. Cualquier intento de hablar con alguien o de marcharse era reprimido instantáneamente con castigos crueles. Esto explicaba las numerosas lesiones antiguas, fracturas y quemaduras que posteriormente registró el examen médico forense. Cada noche, Novak encerraba a sus cautivos en el sótano de la casa con un enorme candado de granero. Dentro estaba sucio, húmedo y oscuro. Solo un colchón y un cubo componían todo el mobiliario. Fue allí, en el suelo, donde apareció una cuchara de metal dejada accidentalmente por Novak. En ese momento nadie le dio importancia, pero fue ella la que finalmente les salvó la vida. Los investigadores reconstruyeron con especial cuidado los acontecimientos de abril de 2023, la oportunidad perdida de salvar antes a Kasia y Pavel. Un residente local que recogía setas informó a la policía que había visto el rostro pálido de una chica en la ventana de una casa abandonada en el pueblo de Sharky. Una patrulla de la policía de Charzanov fue a verificarlo, pero tras inspeccionar la casa superficialmente y sin siquiera salir del coche, concluyó que simplemente vivían vagabundos allí. Este error costó a los cautivos otros 6 meses de sufrimiento. La noche clave llegó el 25 de octubre de 2023. Como de costumbre, Novak se fue al bar, encerrando a los cautivos en el sótano. Aproximadamente 1 hora después, Kasia escuchó un sonido que no podía confundir con nada: el motor pesado de un camión. La chica supo de inmediato que era un vehículo ajeno. En un intento desesperado por llamar la atención, agarró aquella cuchara y comenzó a golpear rítmicamente la ancha tubería de agua de hierro fundido que atravesaba la casa. Arriba, el camionero Jan Kowalski, que había llegado al pueblo por un fallo del GPS, escuchó un inusual golpe metálico. Fue él quien llamó a la policía, y la patrulla llegó pronto al lugar. Tras forzar el candado y abrir la trampilla, los policías encontraron a Kasia y Pavel agotados y demacrados. Todas las pruebas, la cuchara, el candado, el colchón, el cubo y las antiguas lesiones, fueron registradas de inmediato, componiendo una imagen clara del crimen. Ahora la investigación había cerrado por completo toda la cadena de acontecimientos, desde el momento del secuestro hasta la liberación de las víctimas. Cada prueba y cada testimonio coincidían perfectamente con la reconstrucción. El grupo operativo tenía un cuadro completo del crimen, listo para ser presentado ante el tribunal. El caso, que conmocionó a la región por su crueldad y cinismo, estaba prácticamente cerrado. El 15 de marzo de 2024, varios meses después de finalizar la investigación, comenzó en el Tribunal de Distrito de Katowice el juicio por el caso de Zbigniew Novak.
El proceso se llevó a cabo a puerta cerrada. Los detalles del caso eran demasiado duros para una audiencia pública. La fiscalía reunió una base probatoria convincente que los agentes habían construido meticulosamente durante varios meses. Informes médicos, pruebas, testimonios de testigos verificados en detalle y una reconstrucción exhaustiva de los hechos que confirmaba la culpabilidad del acusado. En la acusación se mencionaron 4 delitos graves: secuestro de 2 personas, una de ellas menor de edad en el momento del delito, detención ilegal, tortura y coacción a las víctimas para realizar trabajos físicos pesados sin posibilidad de negarse. La fiscalía subrayó que Novak eligió deliberadamente a víctimas que no podían defenderse ni ofrecer resistencia. Durante el juicio, Novak continuó negando la gravedad de sus actos, insistiendo obstinadamente en que quería ayudar a las víctimas, dándoles techo y comida a cambio de un trabajo sencillo. Sin embargo, esta versión no resistió el escrutinio en ninguna etapa del proceso. Los testimonios de Kasia y Pavel sobre los crueles métodos de control y castigo, confirmados por los exámenes médico-forenses, demolieron inequívocamente su defensa. El juez destacó en la sentencia la especial crueldad de los crímenes de Novak, subrayando que las lesiones físicas, fracturas, quemaduras de cigarrillos y un grado extremo de agotamiento fueron infligidas de forma intencionada y sistemática. El tribunal consideró probado que el acusado retuvo deliberadamente a las víctimas en completo aislamiento, controlando cada uno de sus movimientos mediante el miedo y la fuerza física, y privándolas incluso de la más mínima posibilidad de salvación. Tras un minucioso examen de todo el material del caso y de los testimonios, el tribunal declaró a Zbigniew Novak plenamente culpable de todos los delitos que se le imputaban. La sentencia fue la más estricta posible: 25 años de reclusión en una colonia penitenciaria de régimen estricto sin derecho a libertad condicional. Novak recibió la sentencia con aparente calma, sin mostrar emociones visibles. En la sala del tribunal reinaba una atmósfera pesada. Nadie sentía alivio ni alegría. Pero una cosa estaba clara: se había hecho justicia. El caso, que causó una gran conmoción en la región, fue cerrado oficialmente, y Novak fue enviado a cumplir su condena. Después de que Zbigniew Novak fuera enviado a cumplir su condena, los destinos de quienes sobrevivieron a esta historia tomaron rumbos diferentes. Kasia, que se había escapado de un orfanato y no tenía familiares cercanos, quedó bajo la tutela de los servicios sociales. Fue enviada a un centro especializado cerca de Katowice, donde recibió una larga terapia psicológica y un tratamiento de recuperación médica. Los psicólogos señalaron que Kasia estaba volviendo gradualmente a una vida normal, pero las secuelas de lo vivido requerían un trabajo constante y a largo plazo con especialistas. Pavel se encontró en una situación similar. Al no tener parientes, fue ingresado en un centro de rehabilitación en Cracovia, especializado en adolescentes que han sufrido graves traumas psicológicos y físicos. Allí, Pavel trabajó regularmente con psicólogos y médicos. Su estado físico mejoraba gradualmente, pero los especialistas advirtieron que las profundas secuelas psicológicas permanecerían durante muchos años. Jan Kowalski, el salvador accidental, rechazó por completo la atención pública y no concedió entrevistas detalladas a la prensa. Subrayó constantemente que no consideraba su acto heroico e insistió en que simplemente estuvo en el lugar adecuado y escuchó un sonido sospechoso. Jan volvió a su trabajo habitual como camionero en la ruta Katowice-Cracovia, tratando de no recordar los acontecimientos de aquella noche. Un aspecto del caso quedó sin una conclusión pública. La investigación interna sobre las acciones de la patrulla de policía, que ignoró la señal del recolector de setas en abril de 2023, no recibió ninguna publicidad.
La policía confirmó oficialmente el inicio de la investigación, pero sus resultados nunca se hicieron públicos. Así, el caso de Zbigniew Nowak quedó completamente cerrado. La investigación identificó al culpable, averiguó los motivos y los métodos de retención, reunió pruebas irrefutables y logró una sentencia justa. El único episodio sin resolver fue la cuestión de la negligencia de los policías que permitieron que la liberación de Kasia y Pavel se retrasara. Esa página del caso quedó cerrada.